Hola, hola, hola. Yo soy Cia Tobar y este es el episodio número 6 de Storywood. Bienvenidos de nuevo a Storywood. Este es el episodio número 6, que además estoy demasiado emocionada porque, bueno, siempre digo eso de mis episodios, pero este sí probablemente es mi favorito porque además estoy cubriendo a la estrella más famosa que puede existir. No creo que exista alguien más famosa que de la actriz de la que vamos a hablar el día de hoy. Y es Marilyn Monroe. Y vamos a comenzar de una vez porque tenemos bastante de qué hablar. La era dorada de Hollywood estuvo marcada por estrellas que cambiaron la industria del cine para siempre. Estrellas que hasta hoy en día recordamos, que nos dejaron películas inolvidables y escenas que destacan por su popularidad y empatía con el público. Sin embargo, de esa era dorada de Hollywood hay pocos actores o celebridades que recordamos con una claridad increíble. Quizás Elizabeth Taylor, Sophia Loren, Orson Welles, o quizás también Katharine Hepburn, pero nadie, y quisiera enfatizar, nadie es más conocida y recordada como Marilyn Monroe. Marilyn no solo por su belleza, sino por su talento y su vulnerabilidad. Se convirtió en la actriz más famosa y probablemente de todos los tiempos, y es el icono más importante de Hollywood hasta hoy en día. Y hoy vamos a conocer cómo sucedió su historia. Norma Jean Baker nació el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles, California. Su madre Gladys Pearl Baker provenía de una familia pobre del medio oeste americano que había emigrado a California a principios de siglo. A la edad de 15 años, Gladys se casó con John Newton Baker, un hombre abusivo con quien tuvo 2 hijos. En 1923, Gladys solicitó con éxito el divorcio y la custodia exclusiva, pero Baker secuestró a los niños poco después y se mudó con ellos a Kentucky. Norma no supo de la existencia de sus hermanos hasta que tenía 12 años y conoció a su hermana por primera vez cuando ésta era una adulta. Después del divorcio, Gladys trabajó como cortadora de negativos de película en Consolidated Film Industries, y realmente se desconoce la identidad del padre de Norma, o Marilyn Monroe, y la mayoría de las veces esta usaba Baker como su apellido. Aunque Gladys no estaba mentalmente preparada y tampoco económicamente para un niño, la infancia de Norma Jean Baker fue estable y feliz. Gladys entregó a su hija en adopción y a los nuevos padres la llevaron a un pueblo rural de Hawthorne. Allí vivió durante los primeros 6 meses hasta que se vio obligada a regresar a su ciudad natal por motivos de trabajo. Luego comenzó a visitar a su hija, es decir, a Marilyn, los fines de semana. Y en el verano de 1933, Gladys compró una pequeña casa en Hollywood con un préstamo y se mudó con Norma de 7 años. Compartieron casa con los inquilinos los actores George y Maud Atkinson y su hija Nellie. En enero de 1934, Gladys sufrió un colapso mental y se le diagnosticó de esquizofrenia paranoide. Después de varios meses en casa de reposo, fue internada en el Metropolitan State Hospital. Gladys pasó el resto de su vida entrando y saliendo de hospitales y rara vez estaba en contacto con su hija. Norma se convirtió en pupila del Estado y la amiga de su madre, Grace Goddard, asumió la responsabilidad de los asuntos de ella e incluso de su madre. Norma posteriormente comentó que luego de este episodio psicótico de su madre, el resto de su infancia estuvo llena de negligencia e invisibilidad. Sin embargo, esto cambió cuando llegó a la adolescencia y se desarrolló físicamente. Muchas de sus biografías comentan que durante este momento Marilyn se sintió más en confianza consigo mismo debido a la atención que podía obtener de los hombres. A los 16 años, la familia que estaba encargada de su custodia decidió casarla, puesto que realmente no querían correr con la responsabilidad de cuidar a un adolescente durante la Segunda Guerra Mundial. James Dougherty se convirtió en el primer esposo de Norma Jean y este era un soldado estadounidense. Norma se unió al esfuerzo de guerra y trabajó haciendo paracaídas, trabajo que disfrutaba muchísimo.
Paralelamente, la chica de pelo marrón, como lo tenía para ese momento, un fotógrafo de guerra se acercó a ella para pedirle que posara para unas fotos cuyo objetivo principal era levantar el ánimo de los soldados que peleaban en la guerra. Debido al éxito de estas fotos, una agencia de talentos la contrató y pocas semanas después ya posaba para publicaciones nacionales e incluso internacionales. A los 20 años, Norma Jean disfrutaba de cierta ligereza económica gracias a su trabajo como modelo. No obstante, lo más importante es que se dio cuenta que podría controlar su destino. Cuando James llegó de la guerra, Marilyn tenía dos noticias para él. La primera es que necesitaba que firmara el divorcio y la segunda es que a partir de ese momento tendría otro nombre, y este sería Marilyn Monroe. Un dato curioso es que el nombre de Marilyn Monroe viene del apellido de soltera de su madre, que era Monroe, y el segundo nombre de su abuela, que era Marilyn. En 1947, luego de haber estado en cientos de portadas de revistas a nivel mundial, Marilyn convenció a su agencia de que le agendara un screen test en 20th Century Fox. Luego de ver ese screen test, el jefe de producción de Fox le ofreció un contrato de 1 año y $125 a la semana. Sin embargo, durante ese año de contrato solo participó en un cameo en una película de mediano éxito. Para ese momento, Monroe estaba comprometida. Trabajaba incontables horas en su baile y canto. Participaba en la producción de películas del estudio con el fin de promoverse entre los directores y productores. El estudio la inscribió en el Actors Laboratory Theater para ver clases de actuación. Marilyn amaba sus clases, pero sus maestros sugirieron que no siguiera, puesto que no veían un futuro exitoso debido a su timidez y inseguridad. Luego del primer año de contrato, el estudio decidió no renovárselo, pero Marilyn siguió trabajando en sus clases y también como modelo para poder subsistir. Para promocionarse frecuentó oficinas de productores, se hizo amiga del columnista de chismes Sidney Salkey y también se hizo amiga y amante ocasional del ejecutivo de Fox, Joseph Schenck, quien convenció a su amigo Harry Coe, el director ejecutivo de Columbia Pictures, para que la contratara en marzo de 1948. Mientras que con Fox le dieron papeles de Girl Next Door, en Columbia a Monroe la moldearon para que fuese la nueva Rita Hayworth. Estos levantaron la línea de su pelo y lo decoloraron un rubio platino. También comenzó a trabajar con la coach de teatro de estudio Natasha Listills, quien seguiría siendo su mentora hasta 1955. Su única película en el estudio fue el musical de bajo presupuesto Ladies of the Curves, en el que tuvo su primer papel protagónico como una corista que es cortejada por un hombre muy rico. También se sometió a pruebas de pantalla para el papel principal de Born Yesterday de 1950, pero su contrato no fue renovado en septiembre de 1948. Ladies of the Curves fue lanzado al mes siguiente, pero fue nada de éxito. Un cuento curioso es que un día Marilyn iba tarde a una audición y mientras manejaba para llegar a esta tuvo un accidente menor con otro carro. El dueño del otro carro era el fotógrafo Tom Kelly. Ambos empezaron a conversar y este le dio $5 para que pudiese llegar a la audición. Años después, este fotógrafo le pidió a Marilyn posar desnuda para una serie de fotografías que él estaba haciendo. La única condición de Monroe es que la esposa de Kelly estuviese allí. Poco tiempo después, esta serie fotográfica sería impresa como la primera portada de la revista Playboy en 1953. Monroe luego se convirtió en la protegida de Johnny Hyde, el vicepresidente de la agencia William Morris. Su relación pronto se tornó más seria y él le propuso matrimonio, pero Monroe se negó. Hyde pagó para que Monroe se sometiera a una cirugía plástica en la mandíbula y posiblemente una rinoplastia. Y además le consiguió un papel pequeño en la película Love Happy de 1950 de los hermanos Marx. Ese año, en 1950, Monroe tuvo pequeños papeles en Love Happy, A Ticket to Tomaha, Right Across the Field y Fireball, pero también apareció en papeles secundarios menores en 2 películas aclamadas por la crítica: el drama de Joseph Mankiewicz All About Eve y la película criminal de John Huston The Awful Jungle. A pesar de que su tiempo en pantalla fue de solo unos minutos, en este último ganó una mención en el Photoplay y según el fotógrafo Donald Spatu, pasó efectivamente de modelo de película a una actriz seria. En diciembre de 1950, Hyde pudo negociar un contrato de 7 años para Monroe con 20th Century Fox y $500 a la semana. Lamentablemente, Hyde murió de un ataque al corazón pocos días después, lo que dejó a Marilyn completamente devastada. Durante los siguientes años, Marilyn apareció en varios films ligeros, pero que todavía no la llevaban al estrellato. Monroe se encontró en el centro de un escándalo en marzo de 1952 cuando reveló que había posado por unas fotografías de desnudo en 1949.
que para ese momento fueron publicadas en un calendario. El estudio se había enterado de la existencia de estas fotos y corría el rumor de que Marilyn era la modelo. Unas semanas antes, el estudio y Monroe decidieron que para no dañar su imagen lo mejor era admitir que era ella en las fotografías. Pero se enfatizó que para ese momento ella estaba completamente arruinada y no tenía ni un solo dólar. La estrategia ganó simpatía del público y aumentó el interés en sus películas, por las que ahora estaba recibiendo muchísima más taquilla que antes. A raíz del escándalo, Monroe apareció en la portada de Life como Talk of Hollywood, y la columnista de Chisme Hedda Hopper declaró que pasó de ser The Cheesecake Queen a un éxito de taquilla. Monroe protagonizó 3 películas que se estrenaron en 1953 y emergió como un símbolo sexual importante y una de las artistas más rentables de Hollywood para el momento. Aunque lamentablemente ella quería ser conocida como una actriz seria, pues Hollywood la revivió como un símbolo sexual. El primer film de 1953 fue la película Niagara, en la que interpretó una femme fatale que planeaba asesinar a su esposo, interpretado por Joseph Cotten. Para entonces, Monroe y su maquillador Alan White Snyder habían desarrollado su look emblemático de maquillaje. Cejas arqueadas oscuras, piel pálida, labios rojos relucientes y su emblemático lunar. Según Sarah Churchwell, Niagara fue una de las películas más abiertamente sexuales de la carrera de Monroe. En algunas escenas el cuerpo de Monroe estaba cubierto solo por una sábana o una toalla, lo que el público contemporáneo consideraba pues impactante e inmoral. La escena más famosa de Niagara es una toma larga de 30 segundos detrás de Monroe en donde se la ve caminando, moviendo sus caderas de un lado al otro, lo que causó mucho impacto y sobre todo en el marketing de la película. Mientras Niagara convirtió a Monroe en un símbolo sexual, probablemente su segunda película de 1953, la comedia musical Gentle Prefer Blondes, consolidó su personalidad en la pantalla como una rubia tonta. Basado en la novela de Anita Loos y su versión de Broadway, la película se centra en 2 coristas gold diggers, interpretadas por Monroe y por Jane Russell. Gentlemen's Prefer Blondes se estrenó poco después y se convirtió en uno de los mayores éxitos de taquilla del año. También coprotagonizó con Betty Granville y Lauren Bacall su tercera película del año, How to Marry a Millionaire, estrenada en noviembre. En esta, Monroe interpreta a una modelo ingenua que se une a sus amigas para encontrar maridos ricos, repitiendo la fórmula exitosa de Gentlemen's Prefer Blondes. Fue la segunda película lanzada en el CinemaScope, un formato de pantalla ancha que Fox esperaba que atrajera al público a los cines, ya que la televisión comenzaba a causar pérdidas en los estudios cinematográficos. A pesar de las críticas mixtas, la película fue el mayor éxito de taquilla de Monroe para ese momento de su carrera. Marilyn fue incluida en la encuesta anual Top 10 Money Making Stars Pool, tanto en 1953 como en 1954, y esta era una encuesta en donde hablaban sobre las estrellas que hacían más dinero cada año. Y según el historiador de Fox, Aubrey Solomon, se convirtió en el mayor activo del estudio junto al CinemaScope. La posición de Marilyn Monroe como símbolo sexual líder se confirmó en diciembre de 1953, cuando Hugh Hefner la presentó en la portada y la página central del primer número de Playboy. Monroe no dio su consentimiento para la publicación, sin embargo, esta se imprimió. La imagen de la portada era una fotografía que se le tomó en el desfile de Miss America de 1952, y la página central mostraba una de sus fotografías desnudas de 1949 tomadas por Tom Kelly. Hasta ese momento, Marilyn era la actriz más famosa del mundo. Era la estrella más grande de 20th Century Fox y la actriz que generaba más taquilla. Pero a pesar de todos sus éxitos, Marilyn se sentía profundamente decepcionada. Solo era vista como una bomba sexy, como el estereotipo de Dumb Blonde. Era víctima de burlas y chistes incluso entre sus propios colegas, que se reían de ella hasta en su propia cara. Monroe se sentía preparada para tomar papeles más arriesgados y que se le permitiera explorar otras aguas actorales y hacer un trabajo más sólido. Sus intentos de aparecer en películas que no se enfocaran en el estereotipo de rubia tonta fueron frustrados completamente por el director ejecutivo del estudio, Gerald Zanuck, quien sentía además una fuerte aversión personal contra ella, y pensaba que el estudio no haría tanto dinero con Marilyn interpretando otros papeles, es decir, papeles un poco más serios. Bajo la presión del propietario del estudio, Spire Socrates, Zanuck también decidió que Fox debería centrarse exclusivamente en el entretenimiento para maximizar todas sus ganancias, y canceló la producción de cualquier película que sea tomada como seria.
En enero de 1954 suspendió a Monroe cuando ésta se negó a comenzar a filmar otra comedia musical llamada The Girl in the Pink Tights. En 1952 conoció a uno de sus mayores fans, el jugador de béisbol Joey DiMaggio. Marilyn no tenía idea de quién era Joey, a pesar de ser uno de los deportistas más famosos del momento. Al contrario de todos los hombres con los que Marilyn había salido hasta ese momento, DiMaggio era un hombre callado, conservador, orientado a la familia y, más importante, no estaba involucrado para nada con el show business. En 1954, luego de la suspensión de Fox, Monroe aceptó la propuesta de matrimonio de su novio de 2 años, Joey DiMaggio. Se casaron en el City Hall de San Francisco. La pareja se fue de luna de miel a Japón y luego visitaron las tropas estadounidenses en Corea. Allí, Marilyn pudo probar por primera vez la extensión de su fama, cuando cientos de miles de soldados coreaban su nombre al unísono. Marilyn regresó de Corea con mucha más confianza y pidió un aumento a $3,000 a la semana al estudio, lo cual este aceptó. Y en septiembre de 1954 comenzó a filmar la comedia de Billy Wilder, The 7-Year Itch, protagonizada junto a Tom Ewell. Esta interpretaba a una mujer que se convierte en el objeto de las fantasías sexuales de su vecino casado. Aunque la película se rodó en Hollywood, el estudio decidió generar publicidad anticipada al poner una escena en la que Monroe está parada en una rendija del metro y aire le sopla desde abajo, cosa que hace que se le levantara la falda de su vestido blanco. Esto fue grabado en Lexington Avenue en Manhattan. Y esta es la escena en la que todo el mundo recuerda a Marilyn Monroe, de ella tratando de bajarse el vestido y el vestido pues volando. La escena de la rendija del metro se convirtió en una de las escenas más famosas de Monroe, y The 7-Year Itch se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales del año en 1955. Este truco publicitario puso a Monroe en las portadas internacionales y también marcó el final de su matrimonio con DiMaggio, quien se enfureció por ello. El matrimonio había tenido problemas desde el principio debido a los celos y el control de DiMaggio, además de sus abusos físicos hacia Marilyn. Después de regresar de Nueva York a Hollywood en octubre de 1954, Monroe solicitó el divorcio después de solo 9 meses de matrimonio. En noviembre de 1954, Marilyn y el fotógrafo Milton Green fundaron su propia productora, Marilyn Monroe Productions, MMP, una acción que más tarde se denominó como importante en el colapso del sistema de estudios. Monroe declaró que estaba cansada de los mismos viejos roles sexuales y afirmó que ya no estaba bajo contrato con Fox, ya que ellos no habían cumplido con sus deberes como pagándole el bono que le habían prometido anteriormente. Esto inició una batalla legal de 1 año entre ella y Fox en enero de 1955. La prensa ridiculizó en gran medida a Monroe e incluso fue parodiada en una obra de Broadway en la que su doble James Mansfield interpretó a una actriz tonta que inicia su propia compañía de producción. Después de fundar MMP, Monroe se mudó a Manhattan y pasó 1955 estudiando actuación. Tomó clases con Constance Collier y asistió a talleres de actuación sobre el método en el Actor Studio, y este era dirigido por Lee Strasberg. Pasó todo ese año como observadora, puesto que no era permitido participar en las clases. Esta se hizo muy cercana a Strasberg y a su esposa Paula. Recibió lecciones privadas en su casa, pues debido a su timidez, y pronto se convirtió en un miembro más de la familia. Reemplazó a su antigua entrenadora de actuación Natasha Lytes por Paula. Los Strasberg siguieron siendo una influencia importante durante el resto de su carrera. Monroe también comenzó a someterse al psicoanálisis, ya que Strasberg creía que un actor debe enfrentar sus traumas emocionales y usarlos en sus actuaciones. Monroe continuó su relación con DiMaggio a pesar del proceso de divorcio en curso. También salió con el actor Marlon Brando y con el dramaturgo Arthur Miller. Elia Kazan le presentó a Arthur Miller por primera vez a principios de la década de 1950. El romance entre Monroe y Miller se volvió cada vez más serio después de octubre de 1955, cuando finalizó su divorcio, y él se separó de su esposa. El estudio le instó a poner fin a su relación, ya que Miller estaba siendo investigado por el FBI por acusaciones de comunismo y había sido citado por el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara. Pero Monroe se negó y la relación llevó al FBI a abrir un expediente sobre ella. A finales del año, Monroe y Fox firmaron un nuevo contrato de 7 años, ya que MMP no podía financiar películas por sí sola, y el estudio estaba ansioso porque Marilyn volviera a trabajar con ellos.
Fox le pagaría $400,000 para hacer 4 películas y le consiguió el derecho a elegir sus propios proyectos, directores y directores de fotografía. También sería libre de hacer una película con MMP cada vez que hiciera una película con Fox. En marzo de 1956, Monroe comenzó a filmar el drama Bus Stop, su primera película bajo el nuevo contrato. Interpretó a Cherie, una cantante de salón cuyos sueños de estrellato se ven frustrados por un vaquero que se enamora de ella. Para el papel aprendió un acento de Ozark, eligió el vestuario y el maquillaje que carecía del glamour de sus películas anteriores, y actuó cantos y bailes deliberadamente mediocres. El director de Broadway, Joshua Logan, accedió a dirigir a pesar de dudar inicialmente de sus habilidades de actuación y conocer la reputación de ser difícil de Marilyn. El rodaje tuvo lugar en Idaho y Arizona, con Monroe técnicamente a cargo de la producción como jefe de MM Productions, y ocasionalmente tomaba decisiones sobre cinematografía. Sin embargo, lo más complicado fue que Logan tuvo que adaptarse a la tardanza crónica y perfeccionismo de Monroe. La experiencia cambió la opinión de este sobre Monroe y luego la compara con Charlie Chaplin en su habilidad de combinar comedia y tragedia. Se dice que con esta película Marilyn usó por primera vez sus emociones y sus frustraciones sobre el show business. Sin embargo, mientras más usaba sus emociones en el set, más inseguro se hacía ella, puesto que el método de actuación la obligaba a analizar minuciosamente sus miedos de soledad y de abandono. Para este momento, Marilyn empezó a usar pastillas para tratar su depresión y su ansiedad. Bus Stop fue estrenada en agosto de 1956 y se convirtió en un éxito comercial y crítico. El Saturday Review of Literature escribió que la actuación de Monroe efectivamente disipa de una vez por todas la noción de que ella es simplemente una personalidad glamurosa. Aférrense a sus sillas, todos, y prepárense para una sorpresa vibrante. Marilyn Monroe finalmente demostró que es una actriz. También recibió una nominación al Globo de Oro a Mejor Actriz por su actuación. Ese mismo mes, Marilyn también comenzó a filmar la primera producción independiente de MMP, The Prince and the Showgirl, en Inglaterra, basada en una obra de teatro de 1953 de Terence Rattigan. Esta iba a ser dirigida, coproducida y coprotagonizada por Laurence Olivier. La producción se complicó por conflictos entre él y Monroe. Olivier, quien también había dirigido y protagonizado la obra de teatro, la comparaba constantemente con Vivien Leigh, quien fue la protagonista de la obra. Además, este patronizaba a Marilyn diciendo que lo único que ella tenía que hacer en la película era ser sexy. También le disgustaba la presencia constante de Paula Strasberg, la entrenadora de actuación de Monroe en el set. En represalia, Monroe dejó de cooperar y comenzó a llegar tarde deliberadamente, afirmando más tarde que si no respetas a tus artistas, no pueden trabajar bien. Monroe también experimentó otros problemas durante la producción. Su dependencia de los productos farmacéuticos aumentó, y según su biógrafo, también tuvo un aborto espontáneo durante la producción. A pesar de las dificultades, el rodaje se completó según lo previsto a finales de 1956. The Prince and the Showgirl fue estrenada con críticas mixtas en junio de 1957 y resultó ser bastante impopular entre el público estadounidense. Sin embargo, fue mejor recibida en Europa, donde recibió el premio italiano David di Donatello y el premio Crystal Star francés, y fue nominada a un BAFTA Award. Marilyn y Arthur Miller se casaron en junio de 1956 en la casa de los padres de Miller. Después de regresar de Inglaterra, Monroe se tomó una pausa de 18 meses para concentrarse en la vida familiar. Ella y Miller dividieron su tiempo entre Nueva York, Connecticut y Long Island. A mediados de 1957, Marilyn sufrió un embarazo ectópico y un aborto espontáneo un año después. Estos problemas probablemente estaban relacionados con su endometriosis, pero Monroe estaba convencida de que esto era una especie de castigo por sus años de indiscreciones sexuales. Debido a esto, Monroe fue hospitalizada brevemente debido a una sobredosis de barbitúricos por una profunda depresión. Marilyn volvió al set para la producción de la película Some Like It Hot. Aunque al principio no quería trabajar en el film, la realidad es que ella y su esposo necesitaban el dinero. Para ese momento, Monroe tenía la reputación de ser difícil de trabajar, y sus coestrellas en Some Like It Hot de cierta forma estaban de acuerdo. Marilyn exigió decenas de repeticiones de escenas y no lograba recordar sus líneas, ni seguir indicaciones del director.
Curtis declaró que besarla era como besar a Hitler, debido a la cantidad de repeticiones que tenían que hacer. También tuvo muchos problemas con el director Billy Wilder, quien tenía también fama de ser difícil de trabajar. Peleaban porque no estaban de acuerdo en cómo tenían que abordar el personaje y esto empeoró el miedo escénico de Marilyn. Al final, Wilder estuvo feliz con la actuación de Monroe y declaró que cualquiera puede aprenderse unas líneas, pero un verdadero artista viene al set sin saberse las líneas y de todas maneras da la actuación de que Marilyn dio. Su actuación en Some Like It Hot hizo ganarle una nominación al Golden Globe. La última película que completó Monroe fue The Misfits, dirigida por John Huston y escrita por su esposo Arthur Miller con el fin de darle un papel más dramático a Marilyn. Interpretó a una mujer recién divorciada que se hace amiga de 3 vaqueros envejecidos, interpretados por además los actores Clark Gable, Eli Wallach y Montgomery Clift. El rodaje se hizo en el desierto de Nevada entre julio y noviembre de 1960 y también fue bastante difícil. El matrimonio entre Monroe y Miller había terminado para siempre y comenzó una nueva relación con la fotógrafa del plató Inge Morat. La salud de Marilyn cada vez empeoraba más. Sufría de cálculos biliares y su adicción a las drogas era tan severa que por lo general tenía que maquillarse mientras ésta aún dormía bajo la influencia de los barbitúricos. Su legendaria impuntualidad llevó al actor Clark Gable a declarar que Marilyn le ocasionaría un infarto. Y estoy segura de que esto era una broma, pero 3 semanas después de culminar la producción, Gable murió de un infarto. Monroe y Miller se separaron después de terminar la filmación, y esta pidió el divorcio en México en enero de 1961. The Misfits se estrenó al mes siguiente, fracasando rotundamente en taquilla. Sus críticas fueron variadas. Variety se quejó del desarrollo de personajes frecuentemente entrecortado, y Bosley Crowther llamó a Monroe completamente en blanco e insondable. Afirmó que desafortunadamente para la estructura de la película todo gira en su contra. Sin embargo, The Misfits ha cultivado buenas críticas en el siglo XXI, en donde ha sido llamada un clásico, y la actuación de Monroe como la interpretación más madura de su carrera. Luego de Misfits, Marilyn tenía que protagonizar una adaptación televisiva de Rain para NBC, pero el proyecto fracasó porque la cadena no quiso contratar a su director elegido Lee Strasberg. En lugar de trabajar, pasó los primeros 6 meses de 1961 preocupada por sus problemas de salud. Se sometió a una colecistectomía y una cirugía para su endometriosis y además pasó 4 semanas hospitalizadas debido a su depresión. Marilyn estaba sumamente deprimida, tanto por el fracaso de su divorcio como por el fracaso de su carrera. Y el mayor miedo de Marilyn se estaba volviendo realidad: sufrir el mismo destino de su madre esquizofrénica. Recibió ayuda de su ex esposo Joey DiMaggio, con quien reavivó una amistad, y salió con su amigo Frank Sinatra por varios meses. Monroe volvió al ojo público en la primavera de 1962 cuando recibió un Globo de Oro a la película favorita mundial. Y además comenzó a rodar una película para Fox llamada Something's Gotta Give, una nueva versión de la película My Favorite Wife de 1940. Iba a ser coproducida por MMP, dirigida por George Cukor y protagonizada por Dean Martin y Sid Charisse. Días antes de que comenzara el rodaje, Monroe contrajo sinusitis. A pesar del consejo de médicos de posponer la producción, Fox la inició como estaba previsto para finales de abril. Monroe estaba demasiado enfermo para trabajar durante la mayor parte de las siguientes 6 semanas. Pero a pesar de las confirmaciones de varios médicos, el estudio la presionó alegando públicamente de que estaba fingiendo. El 19 de mayo se tomó un descanso para cantar el famosísimo Happy Birthday Mr. President en el escenario de la celebración del cumpleaños anticipado del presidente John F. Kennedy en el Madison Square Garden de Nueva York. Además de llamar la atención con su canción, pues llamó muchísimo la atención con su vestido ceñido de color beige, cubierto de pedrería que le hacía parecer que estuviese desnuda. El viaje de Monroe a Nueva York causó aún más irritación a los ejecutivos de Fox, que querían que ella lo cancelara y no fuese. A los días, Monroe filmó una escena para Something's Gotta Give en la que nadaba desnuda en una piscina. Para generar publicidad anticipada, se invitó a la prensa a tomar fotografías de este momento. Esta fue la primera vez que una estrella importante posó desnuda en la cúspide de su carrera. Cuando estuvo nuevamente de baja por enfermedad durante varios días, Fox decidió que no podía permitirse que otra película se retrasara cuando ya estaba luchando por los crecientes costos de Cleopatra de 1963.
El 7 de junio, Fox despidió a Monroe y la demandó por $750,000 en daños. Fue reemplazado por Lee Remick, pero el director se negó a hacer la película con nadie más que Monroe, y además Fox lo demandó a él también y cerró la producción para siempre. El estudio culpó a Monroe por la desaparición de la película y comenzó a difundir publicidad negativa sobre ella, incluso alegando que tenía un trastorno mental. En las semanas que precedieron su despido de Something's Gotta Give, Marilyn trató de permanecer valiente y lista para cualquier oportunidad, pero sus miedos y fracasos la sumergieron en una depresión aún más fuerte de las que había tenido anteriormente. Monroe vivía de sus pastillas para dormir y sus barbitúricos. Lamentablemente, Marilyn perdió la batalla y en la madrugada del 5 de agosto de 1962 fue encontrada muerta en su habitación, acostada en su cama con un pote de pastillas a su lado y el teléfono en su mano. Su muerte fue clasificada como un probable suicidio. Como siempre, me gusta comenzar el epílogo dándoles las gracias por escuchar, sobre todo en este episodio que está bastante largo, pero que probablemente es el episodio en que más me divertí investigando, porque hay muchísimo que investigar. Estamos hablando de la estrella más grande jamás conocida, llamada Marilyn Monroe. Y tengo varias conclusiones de Marilyn. Les quiero decir desde ahorita que esto voy a sacar una segunda parte. La semana que viene vamos a hablar sobre todo referente a la muerte de Marilyn, porque hay muchísimas cosas de que hablar allí, no solo por eso que precedió su fallecimiento, sino por el montón de teorías conspirativas que existen sobre eso. Así que no se pierdan el episodio de la semana que viene, que va a estar, yo creo que incluso más interesante. Pero varias conclusiones que tengo sobre Marilyn. Su historia, la verdad, evidentemente creo que todos sabemos quién es Marilyn Monroe, pero nunca había examinado tan de cerca quién es ella y qué hizo y cuál es su legado hasta que me tocó hacer este episodio. Y realmente les quiero decir que estoy profundamente conmovida porque creo que Marilyn, al ser la estrella más grande no solamente de la Golden Era de Hollywood, de esa época dorada de Hollywood, sino probablemente hasta hoy en día, no creo que exista otra actriz más grande de lo que fue Marilyn Monroe, sobre todo por el legado de que ahorita se murió hace casi 60 años y yo estoy haciendo este episodio en septiembre de 2020. Así es su legado, que ha trascendido idiomas, fronteras y la barrera más creo que difícil de todas, que es la barrera del tiempo. ¿Cómo pudieron? O creo que la conclusión primero la más obvia es que Marilyn era una persona profundamente perturbada y depresiva. Creo que nadie supo tratar su vulnerabilidad y sus problemas y sus demonios como tuvo que haber sido. Creo que nadie realmente la ayudó y su personalidad de autodestrucción, pues muchísimo menos la ayudó. Ella no fue capaz de ayudarse a ella misma, lo cual es bastante triste. Pero la cosa que más me llama la atención es no sé si se dieron cuenta en el transcurso de todo el episodio, es que realmente nadie cooperó con ella. Nadie, pocas personas estuvieron allí para ella y para realmente ayudarla. Y creo que de las cosas más brutales que puedo sacar de este episodio es lo diabólico que pudo haber sido el Studio System. No solo con el estudio de 20th Century Fox, como realmente trató a Marilyn como cualquier cosa, como un objeto, no como una persona con emociones y como un ser humano, sino que no solamente fue Marilyn, fueron cientos de actores que pasaron por ese trato y que estuvieron al final tan quebrados como ella, porque es una industria que completamente te demoraliza. Y es triste, es bastante triste, porque al fin y al cabo Marilyn era una
una humana, una mujer de carne y hueso que sufrió muchísimo, no solo por todo lo que veía, o sea, por su trágica vida, sino por lo que es la industria y por lo que conlleva ser una estrella de esas proporciones. Déjenme sus comentarios qué piensan de quién fue Marilyn Monroe y qué hizo. Yo realmente soy una seguidora del cine y de actores, o sea, me gusta muchísimo la actuación y realmente me sorprendí. Parte de las cosas que descubrí en este viaje fue que me sorprendí de lo buena actriz que en realidad era Marilyn. Yo tenía esta preconcepción de que, además, como se pudieron dar cuenta también en el episodio, que la gente realmente no apostaba por ella como actriz, sino como por ella como símbolo sexual. Y realmente no me queda nada más que aplaudir y admirar profundamente su trabajo actoral, no solo con las películas que hizo, porque en realidad es una cosa, lo que pudo, su filmografía fue más que todo una cosa de oportunidad, o mejor dicho, de oportunidades que no le dieron, pero no me queda nada que admirar y respetar su trabajo como actriz al momento de estudiar y de prepararse, porque quien ha tomado quizás hasta un leve taller de actuación sabe que es algo sumamente difícil y que la gente realmente no respeta el trabajo que conlleva. Y evidentemente nadie respetó el estudio, en este caso, que fueron los principales jefes de Marilyn, y que fue la principal fuente de oportunidades para que en su filmografía realmente no respetaron quién fue ella como actriz. Y yo, una simple chama, 60 años después, no me queda más que respetar quién fue ella, y que sobre todo, más que lo que hizo, me respeto muchísimo lo que quiso hacer. Así que nada, realmente me dan ganas, me da mucha ternura y me conmueve muchísimo la historia de ella, porque es bastante triste. Creo que hay muchas cosas para tomar motivación, porque además fue una mujer que nunca se rindió, siempre tuvo pensado seguir trabajando y seguir mejorando. Que bueno, la vida le tenía planteada otra cosa, es diferente, pero creo que ella se esforzó muchísimo a hacer el mejor trabajo que podía hacer, y eso lo respeto muchísimo. Y al final, eso personalmente creo que eso era lo que quería Marilyn, que la gente la respetara. Y por mi parte, que es una opinión que no importa en absoluto, se ganó mi respeto. Quisiera saber qué piensan ustedes, qué comentarios tienen. Sé que Marilyn es como bueno, la verdad creo que la gente la gran mayoría de la gente la ama como debe ser. Así que déjenme saber qué piensan de Marilyn Monroe. La semana que viene vamos a venir con la historia de su muerte y todas esas teorías conspirativas que existen alrededor de ella. Déjenme sus comentarios a través del Instagram de Storywood, arroba Storywood Podcast, o también a través de mi Instagram personal, @CiaTovar, Cia con X y Tovar con B pequeña. Así que nos escuchamos la semana que viene con otro interesantísimo episodio de Storywood. Storywood es un podcast escrito y producido por mí, Cia Tovar, con música de Vendredi, JP Bianchini y Tokyo Music Walker.